hermano en esta mañana donde tenemos el devocional, el ayuno con la iglesia. Una vez más nos encontramos desde casa, ¿viste? Como usted también en su casa, seguramente que se acuerda que hoy, como miembro, como partícipe de la iglesia, como congregante, se acuerda que hoy tenemos que orar, ayunar para que nuestras vidas cada día sea renovado por el Espíritu a través de su palabra, amén. Y que en esta mañana, ¿viste? Vamos a compartir la palabra de Efesios. Vamos en Efesios 3:1. Vamos a seguir casi con el mensaje que continúa un poco del que leíamos el martes, ¿no? Amén. Sí. Bendito Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque acá sigue hablando Pablo de los gentiles, como en aquella palabra también del martes hablábamos que Jesús a través de la cruz derribó esa pared también para que los gentiles y los judíos sean un solo cuerpo en Cristo, sea un solo pueblo, amén. Pero siempre en aquel tiempo seguía eso, ¿no? Eso que hay muchos que estaban ahí que le costaba creer todas esas cosas. Bueno, entonces fue levantado Pablo, ¿no? Y acá vamos a seguir hablando de lo que Pablo sigue diciéndonos a nosotros, enseñando en aquel tiempo en la iglesia de Efeso, ¿no? Y hoy podemos nosotros recibirla, ¿no? También como una hermosa enseñanza, amén. Y dice la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En un sentido, Pablo estaba hablando que él estaba preso por la causa de Cristo, que lo había escogido para hablar a los gentiles. Estaba preso por los gentiles, dice, y qué lindo es porque él no sufría por estar preso, o preso significa también muchas veces apiedrado, despreciado, criticado, un montón de cosas por lo que él estaba enseñando, por lo que Cristo le había revelado a él, encomendado a él, del momento que fue escogido, como en el momento que le fue tocado y movido por el Espíritu Santo, se reveló un misterio en él, un misterio que él no conocía. Amén. Como también en cada uno de nosotros, ¿viste? Nosotros también en un tiempo atrás, cuando no conocíamos a Dios, nosotros al Evangelio lo mirábamos y quizás muchos lo criticaban y quizás muchos lo criticábamos y hay otros que no, pero no entendíamos el misterio que se movía ahí dentro. Como yo siempre le decía a las personas que se acercaban y me decía, y yo le decía, para saber y conocer lo que hay, lo que pasa dentro, vos tenés que venir a escuchar lo que pasa acá adentro. A mí cuando me fue predicado me dijeron que vaya y que vaya y que conozca qué es lo que se mueve ahí adentro. Y eso es lo que pasaba con Pablo y los gentiles y muchos en aquel tiempo, y hoy en este tiempo pasa lo mismo. Estamos siendo criticados, estamos siendo apiedrados con palabras, no con piedra. ¿Por qué? Porque no saben el misterio que se mueve dentro del Evangelio. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque en aquel tiempo pasó con Pablo y bueno, hoy pasa con cada uno de todos los que estamos en todo el mundo predicando la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo el si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué hermoso, ¿no? Porque ahí Pablo le decía que si habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Estaba hablando de Cristo, lo que hizo, que todo lo que Cristo lo hizo por gracia, por nosotros. Estaba hablando de lo hermoso que lo que hizo Cristo en esa cruz por nosotros, amén. Y que todo lo recibimos por gracia, no porque nos merecemos. Nadie se merece la gracia de Dios, pero por el amor que tuvo Jesús por nuestras vidas, nosotros recibimos por gracia este misterio. Y todo aquello que quieran conocer este misterio se afirma en la fe de la cruz que es Cristo. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando, ¿no? Por eso
decía Pablo bien claro, ¿no? Es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, me lo fue dado para con vosotros, para ustedes gentiles, para ustedes que no creen, como hoy nosotros también estamos, ¿viste? Para hablar a aquella gente que están perdidas, que están ahí y diciéndole, Dios me ha dado esto para que le hable de una gracia, de un misterio que no conoce, que lo puede levantar de ahí donde está, perdido quizás. Amén. Y no entiende ni comprende, sino no encarcela o no apiedra con su palabra o montones de cosas, como lo pasaron todos los que predicaron la palabra de Dios, aún principalmente Pablo, que fue escogido para esto. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 3, ¿no? Que por revelación me fue declarado, dice Pablo, ¿no? El misterio como antes lo he escrito brevemente, dice. Dice que a él se le fue revelado ese misterio. ¿Y cuándo empezó a revelarse ese misterio en Pablo? Cuando Pablo estaba en el mundo, cuando estábamos nosotros, él era un estudioso de la palabra, tenía toda la sabiduría de aquel tiempo, como puede ser un chico hoy abogado, doctor, médico, que tiene todas las leyes, todas las letras, que más importante pueda tener la sabiduría de este mundo y de los sabios, de la sabiduría del hombre. Y aún de la palabra. Y aún de la palabra de Dios, porque él estudiaba, era religioso, iba a la iglesia, iba. Amén. Era celoso de todo lo que de la escritura, amén, de la escritura de la palabra de Dios. Pero no había en él este misterio que empezaba a revelarse en él para conocer la gracia del Espíritu Santo que se revela por fe. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque hoy quizá mucho nos pasa eso, que estamos ahí y sin conocer ese misterio, sin conocer la gracia que se nos revela del Espíritu Santo por fe, y esa fe tiene que estar en cada uno de nosotros. Nadie te puede dar la fe, no te puede, sino tienes que nacer del querer y de hacer y creer, de querer descubrir ese ministerio tan hermoso que dejó Jesús, un misterio, porque es un misterio porque no lo conocemos y tenemos que aprender a conocer. Amén. Y solamente por la fe en Cristo Jesús, por esa cruz, vamos a empezar a conocer. Amén. Es lo que le pasó a Pablo. Cuando cayó sobre él, en aquel tiempo que él perseguía a la iglesia por celo a lo que él amaba, lo que él creía que estaba bien, perseguía a que él creía que aquello que estaba mal. Como hoy también muchos defiende su fe, defiende su religión, defiende lo que sabe, con celo, creyendo, pero sin descubrir el ministerio, el misterio que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y eso le pasaba a Pablo, como oía mucho. Amén. Pero qué lindo, ¿no? Porque ahí empezó Pablo a descubrir el misterio de Cristo Jesús por fe y por gracia. Porque ahí empezó a revelarse y a hablarle directamente al corazón. Amén. Y él obedeció y empezó él, amén, a conocer ese misterio escondido. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 4, ¿no? Y leyendo lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ve? Ahí lo va aclarando. ¿Cuál iba a ser el conocimiento que iba a tener él? El misterio de Cristo Jesús. Aquel que vino a este mundo a traer ese misterio para todo el que quiere de descubrir por la fe y por la gracia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 5. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces acá ya él nos va enseñando, Pablo, a los efesios en aquel tiempo, y hoy nos está enseñando a nosotros,
que todo eso es el misterio escondido, que uno dice, el misterio escondido que hay en la palabra, cuando nosotros a veces leemos la palabra y no la entendemos, porque sí nos pasa, a mí me ha pasado, y hasta hoy dice que venga y me dice, lo leo la palabra, pero no la entiendo, pastora, no la entiendo, no la entiendo la palabra. Y acá a Pablo le pasaba lo mismo, pero empezó a descubrir que el misterio se revelaba a través del Espíritu Santo, a través de la fe, de creer en Cristo. El Espíritu Santo, por esa fe en Cristo, abre el entendimiento, y empezó a abrir el entendimiento de Pablo para poder entender a qué Dios le había tocado y levantado aquel día que él venía a Damasco a atacar. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 6, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que por medio del Evangelio, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día, y se empezó a predicar la buena nueva, la buena noticia, y nosotros somos coherederos y miembro y mismo cuerpo del pueblo de Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque se va, de a poquito usted va a ir viendo a cada palabra como el misterio de Jesús se va revelando a nuestra vida. Pero todo depende de cada uno de nosotros, de la fe que nosotros tenemos. Si nosotros depositamos esa fe, esa confianza en Dios, que cada día Él nos vaya trabajando en nosotros, y nosotros lo dejamos, ahí es cuando nosotros, Dios va haciendo la obra en nuestras vidas y podemos cambiar. Porque muchas veces se escucha, ¿viste? Muchas veces decimos, no puedo dejar esto, no puedo, vuelvo a caer en lo mismo, sigo lo mismo. Y eso, la palabra dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces, si yo me tomo de la palabra, es un misterio ya para mi vida, para que yo pueda dejar lo que yo quiero dejar, y según que no puedo. Pero es porque nosotros nos proponemos a descubrir a través de la palabra el misterio que nos ha sido dada y regalada a través de la gracia y la fe de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y qué lindo, ¿no? Porque el 7 va diciendo, ¿no? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Qué hermoso, ¿no? Porque ahí Pablo ya está diciendo, ya está hablando que primero él solamente tenía un misterio que quería saber qué era ese misterio que ha tocado tan fuerte su vida y ha cambiado totalmente. Amén. Pero todavía no entendía cómo tenía que seguir con esto. Amén. Pero de la fe que de él, la gracia que se derramó sobre él, y de afirmarse, él empezó, después dice, yo fui ministro, ya fue un administrador, servidor de Dios, significa eso, amén. Empezó a servir a aquello que está necesitado, y a enseñarle, y darle todo su testimonio, todo lo que él ha vivido, lo que ha pasado, cómo era él, cómo Dios trató con él, cómo le habló, y que para él era un misterio escondido que no lo entendía. Y después ya estaba empezando a enseñar, amén, a ministrar lo que él había pasado como Jesús, un testimonio en él, vivo, amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando por el don de la gracia. Por el don de la gracia, dice, porque la gracia es la fe, lo que estamos hablando siempre, ¿no? La gracia y la fe de creer en Jesucristo, porque la gracia sola no te sirve de nada. La gracia viene por la fe y por creer en Jesucristo. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque así dice que según
la operación de su poder. de su poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Del Señor. Amén. No es nuestro, hermano. Ninguna de las cosas que tenemos ni hacemos es nuestro. Todo es el poder de Dios. Amén. Y qué lindo, el 8 sigue hablando, ¿no? Amén. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar, dice, a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Qué hermoso, ¿no? Acá, y le vamos a dar la palabra al siervo de Dios que explique esto, algo muy lindo, ¿no? Muy hermoso de estas cosas que nos está hablando a través de Pablo. Y estamos descubriendo nosotros también el ministerio, cómo se empieza a revelar a nuestras vidas, que es todo por fe y por gracia. Amén. Bendito Dios. Amén. El 8 dice, con estas palabras, el apóstol Pablo, estas palabras que seguramente la encontró después de haber recibido la gracia y el don, ¿no? Esas palabras de una persona tan humilde, tan sencilla, que ha podido pronunciar estas palabras, y qué lindo sería que pueda salir de nuestros corazones también esas palabras como la que empieza hablando Pablo acá, continúa hablando en el 8 y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él se consideraba mucho menos que todos los otros santos, de todos los otros apóstoles. Él no se consideraba más, aunque nosotros leyendo muchas veces nos admiramos mucho más de lo que él hizo. Amén. Pero de lo que yo por ejemplo en particular me admiro mucho más de lo que él hizo, cuánto predicó, cuánto trayecto, cuánto sufrimiento ha padecido por Cristo. Pero él en sí mismo, para él mismo, él se consideraba el más pequeño de todos, mucho más pequeño que el más pequeño. Por eso dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este favor, ¿sí? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A él, dice el apóstol Pablo, a mí me ha sido mandado a poder hablarle a ustedes, a los que son gentiles, de este evangelio que es inexplicable, ¿sí? Que aunque podamos buscar y escudriñar humanamente, muchas veces podemos llegar a leer la palabra de Dios, pero necesitamos, es muy fundamental, pero muy fundamental, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que pueda hacernos discernir correctamente esas palabras, ¿sí? Por eso dice inescrutable. ¿Qué quiere decir? La riqueza de Cristo. ¿Qué quiere decir? Inexplicables humanamente. Amén. Humanamente es imposible explicar estas palabras si no es guiado a través del Espíritu Santo. Dice, a mí que soy soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, de Cristo. O sea que pensando y analizando y en todo lo que estamos predicando, esto en aquel tiempo era un misterio, en el cual para nosotros ya no es un misterio, ¿sí? Porque están escritas las palabras. Por eso decía también el capítulo 4, leyendo lo cual podéis entender. O sea, el apóstol Pablo decía que leyendo también podíamos entender. Amén. Porque hoy ya no son un misterio para nosotros. El Señor Jesucristo también dijo, todas las cosas que lo he hablado abiertamente para el conocimiento de todos. Todo lo dije abiertamente, nada lo dije en secreto. O sea, los ministerios de Dios,
lo que era un misterio ya no es un misterio. Hoy ya no es un Hoy ya no es un misterio. Pero la diferencia de esto, hasta no sé qué. Seguimos con la palabra. Amén. Nosotros acá. Amén. La diferencia de esto, de que hoy ya no es un misterio, es que esto se puede llegar a paralizar en nuestras vidas o podamos seguir avanzando en este camino por la fe, por ese don que decía el apóstol Pablo en el 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, por el don, ¿cuál es el don? El don de la fe. La fe es un don, el cual no lo tenemos todos, sino que a quien Dios se le place elegirnos para que seamos partícipes de la gracia de Él nos elige, pero ese don se revela por fe y para fe. El Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Sí? Y dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Quiere decir cuál sea la disposición, la misericordia que ha tenido Dios, la grandeza de misericordia que tiene esta gracia. ¿Hasta dónde puede llegar a alcanzar esa gracia de Dios? Y la gracia de Dios dice que está dispersa por el mundo. Amén. Que es grande como los cielos, es ancha como la tierra. Por la misericordia de Dios el mundo sigue de pie. Amén. Y Él dice, yo quiero aclarar esto, porque también hablábamos en la palabra anterior, como decía la sierva del Señor, hablábamos que había una disputa, una división entre los que habían sido pueblo de Dios, los que habían sido circuncidados por el pacto de Moisés que hizo el Señor, y por aquellos gentiles que no pertenecían al pueblo del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, yo quiero aclararle que Dios no tiene límites. Amén. Yo quiero aclararle que Dios no hay un margen de su misericordia. Que yo quiero aclararle que la bondad de Dios no es como la bondad de los hombres. Que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Yo quiero aclararle esto a ustedes. Que lo que para el hombre está perdido, lo que para el hombre ya es su final, para Dios puede ser un principio. Él es el Dios que multiplica las fuerzas para aquel que no tiene ninguna, y como lo he escuchado una vez de boca de un siervo, como todo número multiplicado por cero da cero humanamente, y cómo Dios puede multiplicar las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Amén. Si multiplicamos las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna, el resultado humanamente sería cero, fuerza cero. Pero como Él es Dios, como Él es el dueño de todas las cosas, por eso aclara acá, y por eso termina este versículo diciendo, para que lo aclaro, y de aclarar a todo cual sea la dispensación, la misericordia, la piedad, el amor de Dios, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y la palabra del Señor dice que ¿en quién fueron creadas todas las cosas? En Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces dice, yo vengo a aclarar aquí. Yo vengo a aclarar en este momento a ustedes, los gentiles, que le estoy hablando ahora, a nosotros que estamos escuchando, que no pertenecíamos al pueblo del Señor, ¿sí? Yo vengo a aclararles que su bondad, que su misericordia, que su amor, que en un tiempo estaba escondido y para ustedes, y que no lo tenían, no lo conocían y no sabían, hoy aquel que ha hecho todas las cosas se le ha revelado a través de Cristo Jesús. Amén. A través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque como la sierva del Señor decía recién, que todo se basaba en la fe. Amén. En la fe, porque la fe que es creer en Cristo, es creer que Él pagó por nuestras dolencias, que Él llevó en aquellas llagas, pagó por nuestros pecados,
que a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tenemos esperanza, tenemos oportunidad, ¿sí? Tenemos oportunidad de ser diferentes. De creer en Cristo es valorizar lo que Cristo hizo. Amén. Tener temor de volver a hacer lo malo, porque ya sabemos y ya se nos fue descubierto ese misterio que había. Hoy ya lo sabemos que Cristo pagó por nosotros. Amén. Tener fe en Cristo es hacer las cosas con temor y temblor delante de Él, de no dejarnos dominar por las cosas de la carne, por las cosas que son desagradables para Él. Tener fe en Cristo es amar lo que Él hizo por nosotros, valorizar, darle un valor y ponerle nuestro corazón a lo que Él padeció por nosotros, porque Él no fue esto, lo que Cristo hizo por nosotros, lo voy a repetir una y mil veces en cada mensaje, si Dios lo permite así. Lo que Cristo hizo en la cruz no fue una historia como los cuentos de hadas. Hermano, fue real lo que Cristo hizo. Él sufrió en la carne, padeció en la carne, así como nosotros sufrimos y padecemos dolores, sufrimientos, quizás por pérdida de nuestros seres queridos, quizás por enfermedades. Uno sufre en la carne, sufre y le duele a uno. Lo que Cristo sufrió en la cruz es real, no es un cuento. No es un cuento ficticio, no es una fantasía, no es algo creado por la mente de un ser humano. Lo que está escrito en este libro, que es la palabra del Señor, son palabras vivas, son espíritus, dice la palabra. La palabra del Señor es espíritu, es vida, es refrigerio para nuestros huesos. ¿Pero por qué? ¿Para quién le resulta todas estas cosas? Para el que cree en cada palabra. Para el que valora lo que Cristo realmente de verdad cree que hizo en la cruz del Calvario. Por eso me tomo de este tiempo que la sierva me ha permitido hablar, y el Señor también me ha permitido de decirle y alentarle que pueda meditar en lo que Cristo hizo. Meditar no como una historia, sino como algo que de verdad pasó, y de poder tomarse de esa palabra, tomarse de lo que hizo Cristo en la cruz, para que se le pueda revelar aún más y más la palabra del Señor por fe, porque por fe no es revelado el Evangelio, ¿sí? El Evangelio, las buenas nuevas, no es revelado por fe y para fe. Amén. Qué lindo, ¿no? Cómo Dios nos va enseñando a través de cada palabra, ¿no? Y acá en el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué hermoso, ¿no? Porque ya Dios tenía un plan perfecto, ¿no? Para todo esto. Siempre de un principio lo había atribuido con Jesús, ¿no? Porque Jesús con el Padre es el creador del mundo, ¿no? Pero se tenía que revelar a su tiempo. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque estas cosas hermosas que Él ya tenía ese plan hecho. Dice que acá, por ejemplo, la palabra nos enseña que ni siquiera los ángeles principales, potestades que estaban en los lugares celestiales, está hablando en el lugar de Dios, sabían de este plan de Dios con su Hijo amado Jesucristo, ¿no? Tenían ese conocimiento. No tenían ese conocimiento ellos, amén, del plan hermoso, divino que tenía Dios, amén. Por eso sí. Por eso también la Biblia habla, también enseña en otros versículos, en el cual también vamos a agregarlo en el video para que lo puedan rectificar a través de las imágenes ahí. El Señor trae a memoria en este momento de que también decía, no recuerdo bien, pero ya lo vamos a poner ahí en una imagen, donde decían que los ángeles estaban esperando ver eso. Amén. Estaban esperando deseaban ver ese momento,
porque ellos también estaban privados de ese plan, Amén. como hoy lo rectifica aquí. Acredita la palabra. Y lo vamos a acreditar a través ya lo vamos a buscar y vamos a ponerlo, insertarlo ahí en el video también para que usted tenga, podamos comparar lo que está diciendo acá también la palabra, porque dice que ni los principados ni las potestades en los lugares celestiales hablando no tenían el conocimiento que en el cual hoy el Señor está revelando a través de la iglesia. Amén. A través de nosotros que somos Amén. La iglesia del Señor. Así ¿no? es. Qué hermoso plan y perfecto que ha hecho el Señor, ¿no? Amén. Qué lindo, ¿no? Es hermoso entender, empezar a entrar en la profundidad de la palabra. Yo creo que siempre mi pastor, mi esposo, siempre decía, hermanos, no se queden con lo que yo digo ni con lo que yo les enseño. Vayan a su casa y vuelvan a leer la palabra, que Dios les va a hablar, les va a revelar cosas. Y tan cierta es, porque Amén. Es así realmente. Quizás uno revela a mí de una manera, otro, pero es hermoso hacer lo que estamos haciendo acá, de la palabra, de comer todo, ¿viste? Con un gozo, con una alegría, como si fuera que estamos compartiendo una comida tan hermosa, tan rica. Bueno, de esa manera tenemos que compartir la palabra de Dios. No, yo nomás sé, yo soy el sabio, yo lo que digo es, no es así. Dios revela a quien quiere revelar. Amén. Amén. Bendito, a través, acuérdense siempre de la gracia, de la fe, del mover del Espíritu Santo. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 12, ¿no? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo, que lo veníamos hablando de un principio de la fe. Acá no está hablando mucho de la fe, que todo esto se puede cumplir en nuestra vida, pero Amén. Sí que sí, pero a través de la fe que hay en ti. Y Dios no te pide una fe grande, sino que empiece con un granito de mostaza, que ni se ve. El granito de mostaza dice que es tan pequeña, una de las semillas más pequeñas, una fe en tu corazón, y por la gracia y por creer en Jesucristo y a través de su palabra y a través del mover del Espíritu Santo, esa semillita va creciendo. Y una parte en la Biblia dice que esa semilla fue plantada en un campo de hortalizas. Las hortalizas son árboles que no crecen, que son bajos. ¿Por qué? Porque la semilla era tan pequeña, pero fue grande la sorpresa cuando la semilla nació, creció y se hizo un árbol tan grande que le ha pasado a todas las hortalizas y que quedó sorprendido. Una ilustración muy hermosa que Jesús también nos hace a nuestras vidas. Que si nosotros empezamos como un granito de mostaza, una fe en nuestro corazón de querer descubrir todas estas cosas hermosas, a través del Espíritu Santo podemos llegar a predicar a muchas vidas. Y nos va a escuchar como lo hizo Pablo, como lo hizo los profetas, como lo hizo montones de pastores, gente que predican la palabra de Dios. No sé si usted quiere ser una de esas personas. Eso significa el árbol, que las ramas vienen, que los árboles han ido y que viene a ti. Quiere decir que los pajaritos, eso significa la gente que van a recibir la palabra que sale de tu boca. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Por eso dice tan cierto acá, en quien tenemos seguridad, el acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto es lo que me llevaba a mí a tocar mucho esta última parte del versículo, ¿no? Que Pablo estaba sufriendo, ¿no? Estaba en una tribulación, cuando Dios estaba dando todas estas cosas, esta enseñanza a él, como nosotros también hoy, por predicar la palabra de Dios, o cada día también sufrimos diversas causas, muchas veces de nuestras vidas, y que a veces tenemos problemas serios, problemas graves, como pasa muchas veces que perdemos el querido, montones de cosas, o problemas, situaciones familiares, y nosotros sufrimos tribulaciones, pero dice acá que esas tribulaciones que sufrimos no nos tienen que traer tristeza, como decía Pablo, ¿no?
que no nos haga desmayar. No que no se desmaye, y por eso que no nos desmayemos, sino que seamos, que nos gocemos en cada tribulación, en cada problema, en cada situación, en lo que hoy estamos pasando, por ejemplo. ¿Por qué no vamos a poner triste si nosotros sabemos que todas estas cosas provienen y vienen de Dios? Amén. Amén. Todo es permitido por Dios en todo el mundo, porque si uno pensando humanamente, uno dice, qué malo que es Dios, ¿por qué hace esto? Tanta gente que muere, tanta gente que se contagia, tanta gente que está sufriendo, quizás muchos están pasando necesidades, montones de cosas que está pasando y todo lo vemos como un Dios malo, pero en cambio es todo a lo contrario, que estos tiempos malos son para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, para que haya una reconciliación para aquellos que conocemos la palabra de Dios. Que si algo hay mal en nosotros, que podamos arreglar nuestro altar para que esa fe que por gracia un día se nos ha dado, el Espíritu Santo pueda posar en nuestro corazón y pueda darnos la revelación, la guía y la seguridad y cómo vamos a seguir en este tiempo, cómo vamos a hacer con la iglesia cerrada, que no se puede abrir, que no se puede visitar, que no se puede ir a ver a los hermanos, un montón de cosas que se nos prohíben. Pero siempre Dios da una salida, porque también Dios dice que Él guardará a aquel que lo hace como lo hacía Pablo. Él tenía muchas tribulaciones, mucho, pero aún su fe estaba intacta en la firmeza de que aquel que un día le llamó, y así tenemos que estar nosotros. Y si nosotros en este tiempo malo estamos así, no va a haber tristeza en nuestro corazón, no va a haber preocupaciones, me puede pasar mañana, me puede pasar esto, me puede pasar. Usted tiene que estar tranquilo porque nuestra vida no es nuestra, es de Dios, y Él dispone de nuestras vidas. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por nuestra vida, porque no es nuestra, es del Señor. Amén. Seguir viviendo el hoy, lo que hoy Dios nos da. Hablar de esta grandeza, de este poder, que hay una salida, que hay una esperanza, que hay una salvación. ¿Qué es lo que más Dios quiere con todo esto? La salvación de nosotros, la salvación de este mundo. Hay mucha gente todavía afuera que quizás a través de esto viene y conoce este misterio que ellos no lo conocen, que ya nosotros lo conocemos, que lo podemos impartir, que hay un camino perfecto que es Cristo, que es la salvación de nuestra alma, es lo que más Dios quiere. Eso es lo que a mí me llamaba acá con más atención, que nosotros tenemos la gloria en ¿quién? En Cristo, aquel que nos llamó, aquel que por fe y por gracia nos regaló una entrada al cielo. Amén. Bendito Dios. Hasta aquí la palabra de Dios, y que le sea de bendición para usted, así como lo fue para nosotros. Y bueno, vamos a orar esta mañana. Amén. Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias en este día por esta hermosa enseñanza que hoy nuevamente aplica a nuestras vidas, Señor amado, que debemos seguir firme en ti, Señor, confiando, Señor, porque nos vuelva a hablar de la fe, Señor, de la gracia, que tú ya lo hiciste todo por nosotros, Padre. Lo único que nosotros tenemos que creer, Señor, en la fe, en la gracia que nos ha sido regalada, y que cada día nos afirmemos, nos atesoremos en tu palabra, Señor, para poder entender, Señor, qué es lo que tú quieres con nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, Señor amado, que podamos tener esa dirección, Señor, guiado por el mover del Espíritu Santo, como aquellos tiempos lo tenían tus profetas, Señor, y hoy tus siervos, Señor, que son guiados y movidos por el mover de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú eres nuestra guía, Señor. Tú estás siempre, todos los días con nosotros, Señor, renovando tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias en este día, Señor amado, y pongo, Señor, todo en tus manos, Señor, esta palabra, y todos aquellos que están escuchando el video, aún aquellos que no conocen tu palabra, que hoy es el momento, Señor, de recibir esta fe y esta gracia que fue derramada en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias,
Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a mañana encontrarnos con el mensaje del domingo, que es para todos aquellos que están recibiendo en sus casas y están siendo fortalecidos por las palabras. Que Dios los bendiga. Amén. Mi amor, mucho antes del principio, aún sabiendo mi debilidad, y has dado esperanza a mi destino. Estar contigo por la eternidad. Sacrifico